Hace un año que me monté a caballo y no sabía qué es lo que estaba haciendo. Estas son 12 cosas que te quiero compartir que he aprendido de esta bonita disciplina llamada team roping, porque hoy estamos cumpliendo un año del primer lazo que tiré aquí en una machada. Y solo 12 van al chorgo. Y en la llamada número 12, la magia sucede arriba del caballo. Yo empecé desde cero a montar, sabía lo básico realmente, solamente darle hacia adelante, cejarlo, pero yo no tenía idea que era una disciplina totalmente aparte, saber montar a caballo. Es algo esencial en esta disciplina, en este deporte, porque de ahí se desprende absolutamente todo. Cuando lo estás viendo de afuera, pues tú vas viendo que lazaron al becerro, que si va brincando, que si sale muy rápido, que los caballos salen muy rápidos, pero desconocemos realmente el trasfondo, la importancia que sucede arriba de una silla, la magia que desprende un jinete al saber hacer trabajar a un caballo. En la llamada número 11 está el entrenamiento. Yo empecé desde cero en el roping y empecé también desde cero a montar a caballo. Entonces en mis entrenamientos eran a la par. Tenía que aprender a montar a caballo y tenía que aprender a lazar. Empezaba con el caballo y luego continuaba con el dummy de piso. Entonces en mi caso, dentro de todo, pues tuve que ir aprendiendo a entrenar también. No solamente se trata de estar a tire y tire y tire lazos o estar arriba del caballo, sino tiene uno que tener el conocimiento de qué es lo que está haciendo y tiene que tener uno pues también el hígado para entender y escuchar cuando uno lo está haciendo mal. En mi caso tuve el privilegio de tener cerca a gente experimentada en la disciplina, como en la monta, en las disciplinas ecuestres. Dentro de mi ignorancia yo creía que todo dependía del caballo y la realidad es que no. El jinete juega una parte fundamental y yo fui comprendiendo que si yo quería aprender a lazar, tenía también que aprender a montar. Entonces fui puliendo un poco más arduamente el lazo equivocadamente y dejando un poco de lado la monta. Cuando yo supe identificar eso, pues ahí cambió un poquito tanto la calidad de los lazos como la calidad del jinete. Porque si bien es cierto, uno nunca deja de aprender, pues si uno no sabe qué es lo que tiene que aprender, pues seguimos ahí como que embarraditos, ¿no? Entrenar es algo que nunca se debe de dejar de hacer y a mí me gusta, en lo personal, me gusta saber qué es lo que estoy haciendo bien y saber qué es lo que estoy haciendo mal. Lo que estoy haciendo bien a mí me ayuda a que sea como una estamina para darme para arriba, porque también hay cosas que uno va haciendo mal o que a veces uno no tiene un buen entrenamiento y eso nos da un poquito para abajo. Pero todo eso que vamos haciendo bien son las pequeñas victorias de las que nos tenemos que agarrar para seguir creciendo. Y en la llamada número 10, yo creí que lo fácil era lazar. No tenía idea lo importante, lo complicado, lo complejo y lo bonito que es saber montar a caballo. Saber montar correctamente y entender que el jinete juega una parte esencial en las disciplinas ecuestres. Sí es importante el caballo y sí también tienen, así como ellos tienen un entrenamiento, una rienda, así como tú los mandas a que los arrienden, a que los amancen, así como también los enseñan a ejecutar las suertes charras, pues el charro tiene que aprender, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo, hay que saber montar a caballo y hay que saber hacerlo bien. Más importante aún es entender que en el team roping lo más fácil que hay es echar el lazo. Todo lo complicado viene después. En la llamada número 9, entrenar con tu caballo. Tu caballo tiene que saber lazo, tienes que llevarlo con alguien que sepa ponerlos en lazo, o si tú lo sabes poner, los tienes que poner. Si tú ya ejecutas alguna disciplina, tienes que entender que tanto tú estás aprendiendo a lazar como el caballo también tiene que aprender qué es lo que está haciendo. Si tú tienes el privilegio de poder contar con un animal, yo en mi caso no tenía ni soga, mucho menos caballo, siempre fue estar lazando con los caballos que me prestaban, las yeguas, y pues eso dificulta un poco, no es pretexto, pero si tú tienes el privilegio de ya contar con tu propio caballo, con tu yegua, pues yo te recomendaría que la llevaras con alguien que sabe ponerlo y que tú también te enseñaras a ir que tú te enseñes también en la disciplina para que tú vayas enseñando al caballo dónde tiene que ir y las carreras y cómo se juegan las carreras, para que puedas ejecutar los lazos de una mejor manera.
En la llamada número 8 está por qué y cómo. Soy una persona que me gusta siempre preguntar el por qué y el cómo. A mí me sirve bastante ver cómo se hacen las cosas, ver a otras personas ejecutarlas, tratar de ver o entender cuáles son o las mañas o la forma en la que lo están haciendo. Un ejemplo, hay 10 personas que escriben y todos escriben de forma distinta, aunque sean las mismas letras. A eso me refiero. En el roping, conforme fui visitando arenas, estando entrenando con diferentes gentes, vas viendo que la gente va lazando de formas distintas. En mi caso es, pues para gustos los colores, vas viendo quién te gusta cómo laza, quién te gusta cómo monta, qué caballo te gusta cómo trabaja, qué es lo que hace el caballo, qué es lo que hace el jinete arriba del caballo. Cuando empiezas a comprender por qué hace las cosas el jinete arriba del caballo, empiezas a entender el cómo lo hace. En mi caso yo me enfoqué al principio en cómo lazar, cómo remolinear, cómo tirarle aquí, cómo tirarle allá. Y la realidad es que si no vas entendiendo el por qué, pues cómo lazas, pum, lazaste, y luego qué, por qué lazaste, o sea, y luego qué sigue. Entonces, sí tienen un orden de importancia en el cómo hagas las cosas, y ese orden también te dicta los resultados. No solamente es llegar, lazar y empezar a voltearlo, empezar a quebrarlo, empezar a ponérselo al patero. Hay una ciencia dentro de todo eso, y dentro de cada paso pues se desglosan muchísimas cosas. A mí me ha servido ver, observar cómo lo hacen, por qué lo hacen, y ya entonces entender cómo lo hacen, porque solamente así. Pues yo tuve un pequeño brinquito porque estaba atorado y había un gap que yo no podía brincar. Fue la forma en la que en la llamada número 7, entre más entrenaba, más tenía que aprender. Cada que llego a la arena me doy cuenta que hay algo nuevo para aprender, que hay algo que se puede hacer mejor y que hay algo que quizás no sabía. La primera carrera, que es llegar, poner al caballo, lazar, cerrar, y luego sigue la segunda carrera, que es quebrar al novillo. Todo esto que tú ves en 7 segundos, en 6 segundos, en 4 segundos, que son las americanas, en las brasileñas, que también tienen un nivel espectacular, en los rodeos aquí descendientes de Futurity, son segundos en donde hay un abismo de cosas que tú tienes que entrenar aquí dentro de la arena. Hay un gap enorme entre cada paso dentro del lazo doble por parejas en el team roping. Cuando tu novillo ya está ahí, tú entras a la caja, ahí empieza el ritual, y ahí te das cuenta que solamente has empezado. Todo lo que pasa después es punto y aparte. ¿Por qué? Porque nunca terminas de aprender, nunca terminas de practicar, y nunca terminas por comprender lo complejo y lo bonito de todos los deportes ecuestres. ¿Por qué? Porque no es algo mecánico que se pueda hacer siempre. Pues nos vamos a comportar de forma regular, pero siempre podemos tener picos hacia arriba o picos hacia abajo, tanto los animales como nosotros. Y eso es la magia de este deporte. Y en la llamada número 6 no necesitas mucho para empezar. Yo empecé tirando en la bodega con una soga prestada, sin guante. Después me regalaron un guante. Después me cambiaron de soga y me regalaron una soga Spider, me parece. Esa soga pasó por 4 personas, y soga que sigo teniendo en mi casa. Sigo sin tener arena. Estoy ahorita, gracias a la hospitalidad de la familia Zapata, aquí en Arena Las Prietas, donde en una machadita eché mi primer lazo. No me pudieron patear porque pues si ahorita entrenando van mal quebrados, pues en ese momento poquito más, ¿verdad? Empecé tirando en un dummy, y en mi casa por las tardes, cuando yo no tenía oportunidad de ir a la arena, pues le tiraba un bote de agua. Después al bote de agua me las ingenié para ponerle un palillo de escoba simulando los cuernos. Era un palo de este tamaño. Y ahí pues, grabando fui viendo que remolineaba mal, que cerraba muy abierto, detalles que sigo puliendo aún, pero puedes comenzar a practicar este deporte, así como muchos otros, utilizando las herramientas que estén a tu alcance. No todos tenemos el privilegio de tener instalaciones, de tener las herramientas, de tener los accesorios. Ahorita ya, gracias a Dios, vamos adquiriendo algunas cositas, nos vamos haciendo de nuestras propias cosas para pues ejecutar lo que nos gusta y hacer lo que nos gusta.
necesitas tú simplemente tener algo en tu cabeza que es, preguntando llegas a cualquier lado. Te aseguro que tú donde estés haciendo el video tiene que haber un lugar cerca donde practiquen y donde te puedan abrir las puertas, donde las sogas tienen un costo módico y si tú estás aprendiendo igual que yo, las sogas mientras te estás enseñando duran bastante porque le estás tirando algo que no desgasta tanto. Las sogas se gastan con los novillos, ahí sí tienen un desgaste más rápido, no van a ser eternas. Puedes comprar un guante, puedes utilizar un guante. Yo he visto gente utilizar guantes que son para golf, que son para jardinería, que son para el frío. O sea, pretextos te van a sobrar si lo que quieres es no hacerlo. Si tú quieres aprender, herramientas sobran y preguntando tú llegas a cualquier lado. Y en la llamada número 5, los errores son parte del proceso. Hay que aprender a disfrutar cuando las cosas no nos salen. Hay que aprender y entender que no somos perfectos, que somos seres humanos. Tenemos días buenos y días malos. Tenemos días más productivos que otros. Y no enfrascarnos en el error, buscar la solución. A veces en ese momento no se puede corregir y hay que entender que corregir también tiene un proceso. Hay que saber identificar los errores. A mí me costó mucho tiempo mejorar cuando no sabía que lo estaba haciendo mal, cuando no sabía que se podía mejorar, cuando no sabía que por ahí no era. Gracias a Dios soy una persona bien preguntona y pues preguntando se llega a donde tú quieras. Disfruta del proceso, disfruta de los errores, todos son áreas de oportunidad. Y tú vas a llegar a donde tú quieras porque no tienes ninguna limitante. La única limitante está aquí en nuestra cabeza y de eso depende todo lo que hagamos y a lo que sea que nos dediquemos. Vamos a esperar a que pase el airecito para dar la llamada número 4. En la llamada número 4, acércate con los que saben. Hay gente experimentada en el medio, a lo que sea que te dediques, lo que sea que hagas. Acércate con ellos, pregúntales, obsérvalos. Trata de sacar lo positivo y rescata lo que te sirva de cada persona. Hay gente que tiene buen carácter, mal carácter, gente que siempre anda risa y risa, gente que anda más seria, gente que tiene un poco más de apertura para el diálogo, gente un poco más cerrada, gente más hermética, pero a todas las personas les podemos sacar lo positivo que tienen. Entonces hay que tratar de nosotros observar eso y lo que te sirva, agárralo. Te van a dar un consejo, te van a decir algo, si te sirve, agárralo, si funciona, agárralo, ejecútalo, practícalo y si no te funciona, no agarres, tú sirves. Si hay algo que te diga una persona y tú sientes que no sirve, bueno, eso también te va a llevar a algún resultado. Todo lo que te diga a alguien, todo lo que te aconsejen, todo lo que te recomienden, trata de aplicarlo. Si ves que no funciona, si ves que no te sirve, pues te lo mando a un lado, pero yo te aseguro que si la gente con la que te estás acercando tiene mínimo experiencia, te va a llevar más lejos. Si tú tienes amigos que están aprendiendo junto contigo, acérquense con alguien o busquen orientación, busquen recomendaciones. Todo lo que hagas y a todo lo que te dediques siempre hay alguien que te puede enseñar algo, y si tú tienes la apertura y tienes la humildad para acercarte y preguntar, eso te va a llevar más lejos. Y en la llamada número 3, la soga no hace al asador ni el caballo al jinete. Si tú estás empezando al azar, te vas a dar cuenta que si tú buscas una soga en internet, tiene diferente material, diferente dureza y diferentes marcas, así como el precio. Casi todas andan en lo mismo. Pero esas especificaciones son para gente que ya tiene un poco de tiempo lazando, que ya sabe identificar las durezas. Lo que sí te recomiendo es que si tú estás empezando, tienes la posibilidad de comprar compres una que sea blandita, que sea de la talla más blandita, porque eso te va a facilitar a que tú puedas empezar a remolinear correctamente y hacerlo con la mejor técnica posible. Conforme tú vayas avanzando, vas a ir dándote cuenta para qué sirven los diferentes materiales y cuál es la diferencia entre las marcas. Si tú estás aprendiendo, es importante que tú sigas los consejos que te está dando quien te está enseñando y que tú hagas lo que te están diciendo. Que tú estés viendo videos, que tú estés recapitulando lo que estés así, que tú estés viendo, analizando y pues, tratando de crear una memoria muscular correcta y que trates de aprender las cosas correctamente. Y en la llamada número 2 hay que trabajar también lo mental. Para llegar más lejos en la vida hay que tener entrenada nuestra mente para poder capitalizar todos nuestros pensamientos, porque si nosotros lo creamos, tenemos la capacidad de hacerlo. Cosas positivas y negativas.
la llamada número 1 aprendí a disfrutarlo, porque estoy haciendo lo que más me gusta y a no aflojarle. Nos vemos.